está equipada con GPS, con la máquina, con la inteligencia artificial, y puede ir haciendo preguntas y ahí recibe un feedback de esta inteligencia artificial. Yo lo encuentro genial, es una posibilidad de darle más movilidad a todas las personas no videntes, así que bienvenida a la tecnología cada vez que va al servicio de nosotros. ¿Qué opinas? No, fascinante. Para allá vamos, esa es la idea, que la tecnología esté al servicio del hombre y no al revés, que es un poco lo que hoy día queremos plantear, ¿no te parece? Exacto, partamos. Sí, partamos. Bueno, invitamos a todos a conversar hoy día en este programa de Café Kintsugi sobre este tecnoestrés o el síndrome, o también el síndrome de la fatiga por la información. No es lo mismo, pero hay diferentes científicos, filósofos, pensadores, sociólogos, estudiosos del ser humano que se han planteado con el advenimiento de esta cuarta revolución tecnológica, ¿no es cierto?, esta revolución de la información, que ya venía desde los fines del siglo XX saturando de alguna manera con esta tecnología. Por una parte es la tecnología, y por otra parte son los montos indiscriminados de información que no logramos procesar. Entonces la pregunta es, ¿han sentido ustedes que ante tanto email, tanta noticia, tanta alerta de celular, tanta cifra, tanto dato, tanto nombre, nos abrumamos? Los pensamientos en ese momento se congelan y las emociones se paralizan. Hay un filósofo que dice: nos autoexplotamos y creemos que estamos sacándonos rendimiento. Él es Byung-Chul Han, un coreano filósofo avecindado en Alemania, que ha estudiado este tema y que lo iremos conversando hoy día durante el programa. El problema es que ante tanta información nos paralizamos, dejamos de pensar y empezamos a sentirnos mal. El psicólogo David Lewis, en el año 96, o sea, antes del tercer milenio, generó una alerta al respecto, describiendo este síndrome de la fatiga de la información, el IFS, asociado a quienes manejaban inicialmente grandes cantidades de información: los editores de los diarios, los editores de libros, revistas, periódicos, la gente que recibía mucho correo, gerentes generales, presidentes, CEOs de compañías. Y empezó a hacer un análisis de Lewis, el psicólogo, con más de 1000 directivos de lugares tan dispares como Estados Unidos, Hong Kong o Reino Unido. Y percibió, leyó patrones de fatiga informativa en todos ellos. La infoxicación, esta intoxicación de información, la infoxicación, este exceso de información, este estar siempre en modo on. Esta cosa que nosotros decimos como naturales: oye, es que yo siempre en modo on. Sí, pero ese modo on tiene un costo. Recibir tanta información cada día es inhumano. No hay ser humano que pueda llevar el ritmo de una máquina o de un canal informativo. Y eso además genera límites. No podemos profundizar en nada y se salta de una cosa a la otra. Eso también le han puesto un nombre: el working interruptus, emulando un poco el coitus interruptus, el placer del sexo. Acá con el no poder trabajar interrumpido, porque a cada rato que tú quieres concentrarte y decir, ya, con esta información trabajo, miras para el lado, o tu celular o tu computadora te llena de nueva información sobre lo mismo. Entonces aparece esta paradoja de la información. ¿Cómo puedo comprender tanta información? Necesitamos ser expertos en algo, no en todo. Y esa expertise no nos permite discriminar lo que es cierto, lo que es regular, lo que es falso. Comprender y sacar conclusiones. ¿Cómo concluyo si me sigue llegando información? Esto me agobia. Entonces no tenemos tiempo de profundizar, de ser expertos, ¿no es cierto? Y no tenemos la capacidad para manejar rápidamente mucha información. Por una situación natural, somos solo un Homo sapiens, no somos una maquinita que junta datos. En lugar de ello, procesamos más información y nos quedamos abrumados en esta
en esta fatiga de la información, Chen. Exacto. Yo creo que más de alguno, espero, alguno de las personas que nos están escuchando, quizás ya se comiencen a sentir aludidas, porque esto de los trabajos que llegan mails todo el día, incluso en la noche, los que siguen trabajando de noche, te atiborran de mail, tú entras al día siguiente a trabajar y tienes 100, 200, 500 y a veces 1000, 2000 mails. Es imposible que alguien procese tanta cantidad de mails en una hora, en 8 horas. Es imposible leerlos, es imposible hacer algo productivo con esos mails, es imposible responderlos todos, y además a esto le sumas la información que te llega por WhatsApp. A veces algunas empresas tienen también redes sociales internas, así que te va llegando más información por esa vía. Súmale las reuniones a los que tienes que asistir todo el día, aunque sea vía Zoom. Al final es el mismo efecto. Y a esto agrégale la información que nosotros vivimos en nuestras áreas personales por las redes sociales, nuestros mismos Instagram, nuestro mismo WhatsApp, que a veces estamos llenos en un montón de grupos, y estos grupos de pronto tú miras y tienes 100, 200 mensajes. Es imposible de manejar tanta información. Y fíjate que este psicólogo que tú mencionabas, Lewis, también plantea cuáles son las consecuencias, que tú algo ya lo has mencionado. Esta parálisis analítica, esta capacidad de analizar toda esta información nos sobrepasa, se nos anula. También limita un poco la capacidad de comprender la información que estamos manejando. Hay muchas personas que me ha tocado, hay varias oportunidades, tratar a personas que en el fondo te dicen es que no logro reflexionar, pensar, analizar la información, hasta se ve afectada su capacidad de memorizar. Entonces, te refieren, la información que yo antes manejaba ya no la logro retener. Entonces, peor aún, porque tengo que recibir información y además pasarlo a un cuadernito para que no se me olvide. No logramos distinguir lo esencial de lo que no es tan esencial, porque además también en esto entramos nosotros mismos, que todo es importante, todo es para ayer, todo es urgente. Entonces nosotros mismos entramos en una vorágine de estrés en donde hay que leerlo todo y no se puede. Y esto evidentemente genera ansiedad y empieza a generar otro efecto. Empezamos a tomar decisiones probablemente erradas o a sacar conclusiones erróneas. Normalmente, ¿con qué nos topamos? Con síntomas de estrés, ansiedad, confusión, falta de atención, y esto también empieza muchas veces a generar daños en nuestras relaciones interpersonales, tanto en el ámbito laboral, de amistades y personal, de nuestro núcleo familiar, porque al final empezamos a sufrir de incapacidad de determinar incluso lo que es real versus lo falso. Las certezas de lo incierto ya no están, porque es tanta la información que ni siquiera tenemos tiempo de averiguar si es información veraz o no es veraz. Entonces empezamos a ingresar en una incertidumbre, de una espiral de incertidumbre, porque no sabemos a fin de cuentas qué es efectivamente lo relevante y qué es lo veraz. Yo creo que tal vez muchos se han sentido con esta sensación que les estoy explicando en relación a la pandemia, al COVID. Empezamos a recibir tanta información y tan rápido, además, que no es menor también la inmediatez y la rapidez con que avanza esto, que al final no alcanzamos a tomarnos el tiempo de investigar si la información que me está llegando realmente es verdadera o no. Entonces, y muchas veces llega información tan negativa que la incertidumbre nos empieza a generar más ansiedad. Y es un desgaste que además empieza a ocurrir una especie de desequilibrio emocional, que esto empieza a tener manifestaciones físicas como lo que estábamos hablando, e incluso más preciso, dolor de estómago, dolor de cabeza, empezamos a tener dificultad incluso en la visión. Fíjate que el mismo filósofo Byung-Chul Han, que tú estabas mostrando ahí el libro, en su otro libro, que es En el enjambre, habla de esto. Él es un filósofo coreano que hoy día reside en Alemania. Y él dice, el principal síntoma de este síndrome de fatiga por información es la parálisis de la capacidad analítica, que es lo que precisamente constituye el pensamiento. El exceso de información atrofia el pensamiento y la capacidad de distinguir lo esencial de lo no esencial.
Sigamos a la vuelta de este espacio de música. Perfecto. ¿Te parece? Súper. Vamos a escuchar Estrés de Vic Soto. Soto. Es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. El trauma se puede superar. Y bueno, continuamos con nuestro café Kintsugi de hoy martes y les hablamos de esta fatiga de la información, pero también hablamos del tecnoestrés. ¿Qué es este tecnoestrés? El psiquiatra Craig Broad escribió un libro, El tecnoestrés, el costo humano de la revolución de las computadoras. Alguien tenía que pagar el precio de las computadoras y su revolución, el costo humano. Exacto. Broad considera que el tecnoestrés es una enfermedad moderna de adaptación causada por la incapacidad de afrontar el uso de las tecnologías de un modo saludable. La diferencia con lo anterior era la información en exceso, acá es la tecnología. Y se da tanto por un déficit como por un exceso. Por un lado, hay quienes se ven incapaces de sumarse y aceptar los nuevos usos impuestos por la era digital. Lo hemos visto como, creo que el mejor ejemplo que tú diste posible es la pandemia. La pandemia ha hecho que todas las personas de distintas edades tengan que subirse al carro de la tecnología, por esto de la teledistancia, la teleterapia, teleeducación, teletrabajo, etc. Y hay quienes se ven incapaces de sumarse a esto. Y se bloquean. Y hay otros que se saturan de esta información, se saturan de esta cantidad de tecnología. Entonces, no lo hacen de una manera saludable. Algunos se identifican con el exceso de la tecnología y otros con la falta de ella. Y en el paso de hacer esto, pierden la perspectiva de que realmente quiénes son ellos, dónde estoy yo, dónde está mi yo. Mitchell Will y Larry Rosen, investigadores norteamericanos, en el año 97, definían el tecnoestrés como el impacto negativo en las actitudes, en los pensamientos o en los comportamientos causados directa o indirectamente por las tecnologías, afectándonos en lo afectivo, en lo cognitivo, en lo conductual y en lo fisiológico. De hecho, hoy día están todos preocupados, incluso de lo más físico, porque ya tanta tecnología, me está doliendo el cuello, me está doliendo la mano, que la tendinitis, que la espalda. Es decir, ¿quién manda? Parece que la tecnología nos está mandando, estamos al revés. Nosotros nos estamos modelando al servicio de la tecnología. Salanova, otro investigador, en el 2003, hablaría del concepto como el producto de la percepción de un desajuste entre las demandas y los recursos, donde las propias capacidades se ven superadas por las demandas de la tecnología. Puede decirse que el tecnoestrés, entonces, es la expresión usada para hacer referencia a todos los efectos psicosociales negativos producto del uso de las tecnologías. Qian Chu, espero pronunciarlo bien, doctor del Instituto de Tecnología Rochester, en su investigación ya en el año 2008, esto es más reciente, el tecnoestrés en diferentes entornos organizacionales, una investigación empírica, explica que esta vivencia subjetiva de los trabajadores genera inquietud, miedo, tensión, ansiedad, cuando se aprende y utiliza las tecnologías relacionadas con el uso del computador, el modo directo o indirecto, finalizando un rechazo emocional que evita seguir aprendiendo o usando las tecnologías. Y lo vemos en el caso de las familias, lo vemos en el caso del trabajo cuando nos imponen un nuevo sistema operativo, un nuevo programa en el trabajo, el famoso SAP que hace esta famosa revolución en las empresas, pero que todos claman como 1 año, 2 años, esta cuestión no me gusta, no me sirve. Claro, este proceso de adaptarnos a la fuerza tiene un costo, el costo humano, Chen Wei. Exacto. Estamos hiperconectados, ¿no te parece? Y en esta frase de hiperconectados, como que nos hemos creado la ilusión de que es más cercanía y no es así. En el fondo estamos conectados a la tecnología, no a los seres humanos. Y con esto estamos conectados a los correos, a las redes sociales, al WhatsApp, a las fotos, sobre todo por Instagram, que siempre en el fondo el mensaje es más imagen, ¿no? A las fotos. Yo me acuerdo que la tesis de grado que yo hice, la hice justamente en los jóvenes y las redes sociales,
Y uno de los resultados de la información que ellos me daban, de los jóvenes, entre 18 y 25 años, es que ellos ven las redes sociales de sus amistades, las fotos, y como los ven contentos, dicen, mis amistades están bien. Y ahí quedamos. Entonces, ¿y qué pasa con el te llamo? O al menos un mensaje de voz por WhatsApp, por lo menos. O sea, nos quedamos solamente con la información que vemos en las redes sociales, que convengamos que no necesariamente es parte de lo real. Y esto, fíjate que está haciendo, yo creo que tú también lo has notado, está haciendo que aumenten muchas consultas en psicoterapia y en psiquiatría. Porque esta hiperconectividad que se media por la tecnología, por las redes sociales, es un potente generador de estrés, que lo hablábamos anteriormente, generador de estrés y por ende ansiedad, porque hay una hipercomunicación, una sobreinformación que además se cruza con la ilusión de lo inmediato, como que todo tendría que ser rápido. La ilusión es casi como un mundo paralelo, el mundo de lo digital, porque es el mundo de las máquinas, el mundo de la inteligencia artificial. No es nuestra realidad humana, es como yo siento como que de alguna manera, sin ser muy conscientes, hemos perdido el ritmo de vida que tenemos los humanos, hemos perdido nuestra condición en conciencia de que somos seres humanos y no máquinas, y nos hemos querido subir al carro de las máquinas, de la vida de máquinas. Y se nos olvida que necesitamos pausa, necesitamos tranquilidad, necesitamos espacios de silencio para poder reflexionar, para poder mirar nuestro mundo interior. Fíjate que es notorio cuando nos desconectamos, que muchas veces te plantean síntomas como que al desconectarme de las redes sociales como que me aburro, y en otros casos peor, siento un vacío. No tengo nada que hacer. Byung-Chul Han, este filósofo que estamos citando ya por tercera vez, señala un efecto muy pernicioso. La hipercomunicación digital destruye el silencio, este silencio que yo les hablaba, el silencio que necesita el alma para reflexionar, para ser nosotros mismos. Solo percibimos ruido, sin sentido ni coherencia. Todo ello impide la formación de un contraponer que pudiera cuestionar el orden establecido y que adquiere así rasgos totalitarios. Esta sobreinformación, esta hiperconectividad, no solamente produce ansiedad, también produce depresión, crisis de pánico, angustias y manifestaciones psicosomáticas. Y peor aún, amenaza nuestro equilibrio interno, porque en el fondo estamos más conectados a lo que ocurre en lo exterior, a lo que ocurre en el mundo de las máquinas, de la tecnología, y nos olvidamos de nuestra calidad humana, y nos olvidamos de nuestras relaciones humanas. Pareciera ser, y esta es una teoría mía, Julio César, pareciera ser que al desconectarnos ocurre este silencio y pareciera ser que nos amenaza, porque claro, cuando no nos hemos preocupado de enriquecer nuestro propio mundo interior en vez de enriquecer la actividad, las telecomunicaciones, las tecnologías, en lo externo, cuando se apaga todo esto y nos desconectamos, que nos quedamos con nada. Pareciera ser que no nos conocemos porque no nos hemos cultivado, no sabemos lo que me pasa internamente, entonces no podemos conectarnos con nosotros mismos, perdemos la capacidad de saber lo que realmente nos pasa, y eso nos asusta, y muchas veces comenzamos a partir de ahí a hacer todas estas crisis que muchos les denominan como crisis emocionales, crisis de angustia y crisis de pánico, y después cuando esto se extiende podemos hacer fácilmente sintomatología más asociada a la depresión, ¿cierto? Así es. Sí, estaba pensando que justamente cuando tenemos nuestra vida tan puesta en el afuera, la tenemos puesta en el afuera porque nos llega información, porque tenemos que responder, y es tanta información que no tenemos tiempo de conectarnos con nosotros. Y entonces aparece este miedo al vacío, este horror vacuo que hablaban los alemanes primitivos, de este miedo al vacío. El horror vacuo es el miedo al vacío, a la nada, al sentirme que también puedo conectarme conmigo. Si estoy siempre puesto afuera, nunca estoy puesto en mí. Por ende, cuando tengo ese espacio de silencio para ponerme en mí, me da miedo.
no me da pánico, entonces tengo la solución y vuelvo hacia afuera. Pero seguiremos hablando de esto a vuelta de comerciales. Una tanda y ya volvemos. Café Kintsugi. Saludemos a nuestro auspiciador, Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas al WhatsApp más 56 9 56 34 50 78. Mereces una vida mejor. Y estamos de regreso, Julio César. Sí. Sí, yo estaba pensando en comerciales. Me imaginaba un esquiador de estos que se lanzan por el kilómetro lanzado en pendiente a toda velocidad. Y ese esquiador, mientras va a toda velocidad, tú le tratarás de conversar algo tranquilo, que leyera un libro, que pensara sobre la vida, sobre su familia. Imposible. Y hago esta reflexión porque esa es la vorágine de esta inmediatez. ¿Qué es esto de la velocidad, de la inmediatez? Esto es lo que genera esta diatriba, esta diferencia entre la persona y la máquina. Las máquinas nacieron en la revolución industrial para la eficiencia, para ayudar al hombre, se suponía, para ayudar al hombre a que el hombre dejara de trabajar, de hacer esfuerzos físicos en un principio y luego mentales. Pero cuando nos perdemos en el bosque, de repente nos confundimos. Entonces, claro, nos perdemos del paisaje porque estamos orientados a la meta, a esta inmediatez. Carl Honoré, escritor y periodista canadiense, hace una crítica importante a esto de la inmediatez. Nos dice que estamos adictos a la inmediatez, a la velocidad. Y es interesante, porque justamente en esta figura del esquiador, por ejemplo, nos damos cuenta que él está totalmente superado por su dopamina, por sus neurotransmisores, orientado a algo que va a pasar, algo que viene, y que entonces ya tiene puesto en el futuro y pierde el presente, no puede. Neuroquímicamente esa persona no puede contactarse con el hoy, con el presente, con su vida. Y lamentablemente esto también está amparado por la comunicación, el marketing, los sistemas de vida, la famosa productividad, la rentabilidad, la eficiencia de las empresas, el capitalismo. Entonces nos hacen creer de alguna manera que todo es ahora, que todo es presente perfecto, todo está pasando ahora. Como las máquinas que solamente giran en torno a sí, o procesan, como uno cuando compra un computador, ¿no es cierto? Dice, ¿pero qué procesador tiene? ¿Cuánto corre? Claro. Tiene 2 núcleos. Sí, pero el ser humano no, el ser humano solo es un Homo sapiens. Las tecnologías nos hacen creer que hoy todo es rápido. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos visto en una conversación coloquial comparándonos con una máquina, con un computador? Las relaciones hoy día empiezan a ser parte de ese eco. Todo se gira rápido. Mira mi mano. Así yo escojo con quién quiero tener una relación sentimental. Esto se llama Tinder. Y así yo voy desechando y buscando, y haciendo match. El sexo dura 10 minutos. La comida hoy día se llama fast food. Y yo la pido y si no está tanto rato es gratis. O sea, la promesa es que todo tiene que ser rápido. Me pregunto, ¿el fast food es comida de buena calidad? ¿Es comida elaborada? ¿Es comida que...? No. Nos casamos jóvenes, nos metemos rápido a la carrera de la vida, los mensajes son instantáneos, y esperamos respuestas. Mandamos y, oye, ¿te han visto? Todavía no me responde. Han pasado 5 minutos y no me responde. ¿Cuánto tiempo voy a esperarlo? O sea, todo es ahora. Hay una cosa que es muy ridícula, que a mí me da mucha risa. Pero, por ejemplo, en Inglaterra desarrollaron el concepto de speed yoga. Yoga rápido. Como si hacer el yoga rápido lograra efectos más rápidos. Es como la dieta rápida, imagínate, por eso es que llega el rebote. Entonces, hay que ir comprendiendo las consecuencias de esta inmediatez. Y esta inmediatez, esto estar hiperconectado, esto hacer todo rápido, genera por descarte que nos olvidemos de otras cosas. Nos olvidemos de desconectarnos. Cómo entregarnos a otra persona. Cómo disfrutar la vida, sus momentos, cómo permitirnos dormir tranquilos, dar tiempo de calidad.
¿Te acuerdas del episodio que hablamos de la felicidad? Nosotros referimos mucho a Tal Ben-Shahar, Sí. un psicólogo de orientación positivista, psicología de la positividad y de la felicidad, que él tiene una cátedra en Estados Unidos sobre felicidad. Y una de las cosas que él hacía mucha referencia, y nosotros les hablamos de esto, es dar tiempo, es esperar, darse momentos de agrado, de felicidad, placentero. Incluso ponía algo un poco llamativo para algunos probablemente, de dedicarle tiempo a la pareja, a los vínculos, tanto así que es definir un día y hora en donde vas a ir a pololear con tu señora, tu pareja. Y uno podrá decir, pero ¿cómo? Hay que dejarlo a la espontaneidad. No, porque justamente estamos tan inmersos en esta vorágine de la inmediatez, de la hiperconectividad, de la sobreinformación, saturados a tal nivel que el estrés es tan alto que no nos deja que la espontaneidad surja. Entonces hay que dar una manito a esto para que nosotros podamos efectivamente darnos tiempo de estar en el presente, darnos tiempos de generar vínculos. Ahora, esto también tiene efectos neurológicos. Las redes sociales, la hiperconectividad tiene efectos neurológicos, e incluso hay partes, equipos de los investigadores que señalan que esto incluso podría generar adicción. Es un poco controversial porque no todos están de acuerdo en el ámbito científico, pero no es menor la idea de que efectivamente puede generar adicción. Hay efectivamente numerosos efectos positivos del cerebro, porque nuestro cerebro, que es muy plástico, se va adaptando efectivamente hacia esta actividad que nos expone las redes sociales. Nuestro cerebro va generando nuevas redes neuronales para poder navegar en Facebook, en Twitter, en YouTube y adaptarnos. Eso está muy bien. Pero además, porque se cree que provoca adicción, y hay muchos que los han comprobado, aunque todavía no todos lo acepten, es porque esta actividad en las redes sociales y en las tecnologías activa todo un procesamiento cerebral que está relacionado con los circuitos de recompensa o circuito dopaminérgico, donde involucra el núcleo accumbens y el hipotálamo, que son los mismos circuitos de recompensa que se activan con las adicciones de sustancias, que es lo que está avalado como concepto de adicción. Cuando una sustancia externa entra a nuestro organismo, ahí como que el concepto de adicción se valida. Entonces, esto efectivamente puede provocar trastornos psiquiátricos como adicciones, depresión y ansiedad. ¿Cómo funciona? Comprendamos un poco la lógica. Cada vez que recibo un like o un comentario favorable en las redes sociales, es recompensa. Y se activa la neurotransmisión de la dopamina, lo que refuerza la sensación de placer, de agrado, de sentirnos aceptados socialmente, de sentirnos amados. Cuando no ocurre esta recompensa esperada, las neuronas de la dopamina se deprimen. Entonces no producen dopamina, por lo tanto, no sentimos esta sensación placentera. ¿Qué es lo que vamos aprendiendo? ¿Qué es lo que aprenden nuestras redes neuronales? Aprendemos que repitiendo ciertas conductas podemos maximizar la sensación de placer. ¿Y de qué conducta estamos hablando? De la actividad en las redes sociales para obtener likes, obtener más amigos de redes sociales, obtener comentarios positivos. Cuando la dopamina no se genera de manera natural, espontánea, empezamos a sentir apatía, falta de motivación, anedonia, que en el fondo es la capacidad de sentir placer con ciertas actividades. De hecho, la baja captabilidad de dopamina con frecuencia en el fondo son indicadores de ansiedad social. Vámonos a escuchar Caminar de tu mano, de Río Roma. Vamos. Bueno, y regresamos al Café Kinsui. Y estábamos conversando, en realidad este tema da para mucho, Chen-Wei, se nos ha ido rápido el programa. Como siempre. Pero, como siempre, y es el afán de traer un poco lo que está pasando en el ambiente a nivel macro mundial. El doctor Pedro Bermejo, ¿quién es este caballero? El doctor Pedro Bermejo es neurólogo y presidente de la Asociación Española de Neuroeconomía.
O sea, imaginémonos que en Chile hubiera una asociación chilena de neuroeconomía. O sea, estamos a años luz de esto. Pero la idea es que podamos buscar la información y él tiene algunas investigaciones que son realmente interesantes, justamente en este corte que se produce entre generaciones que nacen digitales y generaciones que no lo eran, las análogas como las nuestras. Entonces hace esta comparativa entre los nativos digitales y los no nativos y explica algunas cosas. Dice que se han comprobado sobre los nativos digitales y se conoce que estos aprenden de un modo ligeramente diferente a los que no lo eran. Por una parte, los nativos digitales son capaces de hacer varias tareas a la vez con mejor resultado que los otros. Son más rápidos buscando información para dar respuesta a preguntas concretas. Y por eso es que nosotros vemos a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a los alumnos, etcétera, a los pacientes que dicen, bueno, ¿y cómo estudias tú? Le pregunta uno. Bueno, pongo la música, tengo la tele, tengo la tablet acá y estoy con el computador y el celular al lado. Pero ¿cómo hacen todas esas cosas? Bueno, es un poco la lógica en la que ellos nacieron. Y la abuelita va a comentar y va a decir, sí, es que nacieron con el chip incluido. Y en realidad expliquemos un poco que no es que sean tan distintos, en realidad para que se genere un cambio importante, evolutivo en el ser humano, tienen que pasar cientos de miles de años. Y no han pasado cientos de miles de años. Lo que pasa es que también la lógica de la educción, que no es la educación, la educción, hace que los elementos ya estén puestos de una manera tal de que yo, desde mis años, desde mi primera infancia, ya pueda reconocer lo que es un botón de encendido y apagado, un adelantar, un retroceder, un copiar, un pegar, ya tenga en mi cabeza incorporado en la línea de tiempo, el pausar, el editar, toda esta lógica de hoy, que para nosotros fue un aprendizaje, para ellos nacieron con esto, en el guión de su vida, esto ya estaba con colores, con símbolos, el triángulo, las dos rayitas, el cuadrado, el círculo, etc. El scroll, el like, la manito, el corazón. Y añade, se ha comprobado que tienen mayor dificultad para discernir, ¿sí?, entre las fuentes de información fiables y las que no lo son. Y esto es importante, dándoles más importancia a la información que captan de sus amigos y conocidos y menos a las páginas web oficiales y más confiables. Y esta es la desventaja de los nativos digitales, porque como están tan apresurados buscando información, no tienen la capacidad de discriminar, de autocriticar o de ser rigurosos para confiar en las fuentes verdaderas. Es tanta la información que nos han dado el tiempo de hacer justamente lo que antiguamente sí podíamos hacer, que era, a ver, paremos un poquito y pensemos hacia dónde esto es real, esto no es real, esto no, hoy día, y esto es peligroso porque ante una necesidad, por ejemplo, te invento, de educación sexual, va a ser más confiable lo que diga el amigo o el link que le mande el amigo a lo que realmente le enseñen en un lugar, en una institución seria y ad hoc, digamos, donde puede aprender. Entonces, se van exponiendo también, por una parte, los jóvenes a esta capacidad de poder detenerme, pensar, reflexionar y también pensarme, qué es lo que no está pasando con ellos. Bermejo señala que es difícil realizar predicciones en este tema. Parece claro que nuestro cerebro se adaptará a tener una gran cantidad de información disponible con la que podremos trabajar y cada vez será menos necesario esto de tener grandes volúmenes de información, así como esta biblioteca atrás, como los libros, porque ya está todo disponible, ya no vamos a necesitar tener una cabeza que se oriente a memorizar a todo eso, Chengui. Exactamente. Bueno, ya estamos a punto de despedirnos, la hora efectivamente se nos fue, se nos escapó de las manos, y antes de terminar, darles unos pequeños tips, cómo poder autodetectar si ustedes están siendo víctimas de este tecnoestrés, víctimas de este exceso de conectividad, exceso de información. Cuestiónense, hablen con sus parejas, sus amistades, su familia, vean, pregúntense cuánta información saben de sus amistades, cuánta información tienen de su pareja, de su mamá, de su abuela, de sus hijos. A lo mejor estamos pasando por alta información vincular,
y a lo mejor sabemos más de lo que pasa en Instagram, sabemos la última actualización, sabemos las últimas herramientas que sacó Facebook e Instagram o WhatsApp, pero no sabemos lo que le está pasando a nuestros hijos en el colegio. Pregúntense eso, pregúntense si cuando están compartiendo con un otro en el día a día, almorzando, cenando, ustedes están con el celular en la mano, están revisando el último mail que les llegó, la última actualización, o están presentes con esa persona dando calidad de tiempo para compartir con aquellas personas. Pregúntense si cuando terminan de revisar toda la información de sus redes sociales, su WhatsApp, sus mails, ¿cómo quedan? ¿Quedan estresados, angustiados o en realidad quedan en calma? Lo más probable es que queden estresados. ¿Y podrán ir a dormir con tranquilidad? Pregúntense también si cuando ustedes interactúan por las redes sociales como que de alguna manera se sienten más empoderados o tienen que cambiar un poco su personalidad para interactuar. Vayan haciendo cuestionamientos, esto es lo más importante, que puedan reflexionar. Así que yo me despido. Julio César, te dejo la última palabra porque ya se nos acabó el programa, nuestro Café Kintsugi. Sí, yo los invito a hacer pequeños cambios. Puedes almorzar con tu familia y dejar el celular en tu pieza, en un cajón guardado. Si puedes hacer esto y algunas preguntas que queremos vamos a publicar en el Instagram, ¿te parece, Stanway? Vamos a poder discriminar realmente si necesito o si soy un adicto a la información y a la tecnología. Así que, por mi parte, solamente comentar que los antiguos griegos, que son los creadores del pensamiento, de la filosofía, hablaban del ocio y decían que cuando se niega el ocio es el negocio. Entonces, ojo con negar el ocio, porque el ocio es donde está la capacidad de pensar, esta capacidad de pensar que es la capacidad de crear y la capacidad de entenderme, de conocerme a mí mismo. Así que los invito a otro Café Kintsugi el próximo martes, en esta misma hora, a las 11 horas, a hablar de psicología, neuronas y felicidad. Un abrazo y que estén muy bien.